que les mandé a ver? ¿Qué lograron observar? ¿De qué se trataba? Empiecen nomás, sin miedo. Los que no vieron igual no hay problema, tendrán que ver. De eso sí no se van a librar. ¿Qué lograron ver? O sea, yo vi acerca de la historia del cine en sí, o sea, cómo evolucionaba y eso, y dentro de eso, para mí fue importante que decía que la industria del cine se mueve por la pasión y e innovación. Entonces, creo que eso es muy importante también. ¿Y qué más? Que era muy importante también el sonido y la luz, y que antes las imágenes se reflejaban en los espejos al interior de una caja. Y eso también era súper interesante porque no sé cómo podían lograr eso, o sea, no sé si es que cada fotito le ponían como dentro y giraban y ahí es donde hacían el movimiento y pues obviamente eso para ellos era como mostrar a los personajes en movimiento y según ellos era el cine. Entonces, eso. ¿Y qué más? Sobre los hermanos Lumière también, que decía en el video que era como sinónimo de luz, porque ellos tenían una creatividad inmensa y y que ellos crearon uno como una película que se llamó La llegada del tren. Entonces, eso. Muy bien, Sammy, muy bien. Bueno, ahora vamos a solventar algunas de esas dudas que han quedado ahí como nadando, ¿no? Es bien interesante el trabajo que hacen estos directores, este director realmente, como les había puesto aquí en la opción de la unidad uno, el cine de Mark Cousin. Este documental, Mark Cousin hace 15 capítulos en realidad. Pero, ¿qué es lo innovador de él? Que empieza a trabajar con un proceso de investigación donde empieza a darse cuenta que no solo los Lumière son los creadores del cine, los creadores de la imagen en movimiento, sino que hay antecedentes relacionados con la imagen en movimiento que permiten realmente entender el porqué de, de este fenómeno, ¿no es cierto? Es importante rescatar algunas de las ideas que ya vamos a ir diciendo. Voy en este momento a compartir una pizarra y vamos a ir anotando lo que Sami, por ejemplo, decía. Ya a ella le impactó el tema de la primera película, ¿no es cierto? También el tema de, si me haces acuerdo, Sami, tres ideas básicas que tú dijiste, Sobre el sonido y la luz. sonido y luz. Quiero ir rescatando lo que dices para poder ir explicando algo adicional. ¿Qué más? Sobre que la industria del cine se mueve por la pasión y la innovación. Muy bien. ¿Quién más quiere aportar frente al video, lo que ustedes vieron? Hay muchísimas cosas interesantes, ¿no? Que a lo largo del curso las vamos a ir viendo, pero ya no les quiero yo decir. A ver, díganme, ¿qué más? Ya, Cris, a mí me gustó bastantísimo cómo se fue dando la evolución de cada cosita, ¿no? Que, digamos, cómo se hacían los cortes, o sea, cada escena iba después generando otra escena y mejor, y así sucesivamente, como que iban tomando una partecita de lo anterior para mejorarlo, y así llegar a tener lo que ya somos ahora, ¿no? Cómo se fue dando esa evolución, o sea, pequeñas cositas que se fueron generando a través de ver cómo fue antes y luego después, y eso me llamó muchísimo la atención. Muy bien, sí. En eso hay mucha razón, porque nosotros pensamos como ustedes son nativos digitales, yo soy mitad, mitad, ¿no es cierto? Los nativos digitales tal vez pensamos que siempre la tecnología medió los procesos de comunicación
Y dentro de esos procesos de comunicación, el cine estaba al alcance de todos. Entonces, en realidad, lo que dice Isa es muy importante. Las escenas van evolucionando, la idea del trabajo va evolucionando para que nosotros podamos entender el cine como construcción, como lo entendemos ahora. Muy bien, Isa. ¿Qué más? ¿Quién me aporta con algo más? Profe. Yo, profe. A ver. Bueno, a mí me llamó la atención la importancia que ya tomaron los directores sobre los planos y los ángulos para realizar una escena. Eso me llamó la atención. Muy bien. Muy bien. Lo estoy anotando para que ustedes un poco tengan claro las ideas esenciales. Perfecto. Hay que rescatar de forma importante esto, ¿no? Y luego lo voy a explicar. Primero quiero que ustedes me digan las ideas que identificaron, pero esto es importante. La idea de director, cuando nace la idea de dirigir, de la creación de una película, y cuando nace la idea de los planos y los ángulos, ¿no? Eso es sumamente importante para lo que nosotros vamos a tratar ahora. ¿Quién más? ¿Quién más me quiere aportar? Profe, ¿me escucha? ¿Sí me escucha bien? Sí, sí, muy Ya, bien. es que mi internet está raro y a veces se corta. Complementando un poquito con lo que dijeron antes, a mí me llamó la atención, o sea, cómo especificaban que no solo es el personaje que está siendo grabado o las emociones que tiene ese personaje, sino también son, o sea, los elementos que están de fondo, la imagen, los sonidos, los ángulos, como dijo anteriormente mi compañera. Entonces eso me llamó mucho la atención porque no, o sea, es un conjunto de muchos elementos y de muchas herramientas que hacen que el cine sea lo que es ahorita, ¿no? Muy bien, María Gracia. Sí, en realidad eso es importantísimo porque nosotros tenemos una idea en nuestro imaginario de lo que es un personaje, pero la conformación de ese personaje con sus cargas psicológicas, políticas, sociales, tiene que ver mucho con la idea del director. Entonces, por eso es importante rescatar estas ideas. ¿Alguien más? Yo, Cris. Gaby. O sea, a ver, es lo que a mí me llamó también a la atención del video fue que lo que decían que los directores empezaban a hacer como ese cambio de escena y contar una misma historia al mismo tiempo. Muy Entonces ahí bien. el ejemplo del caballito que estaba afuera y también contaba la historia del señor que subía a las escaleras. Entonces decía que eso también era como que algo innovador en ese tiempo y también con las técnicas de cortar y de las transiciones que también se fueron dando con las innovaciones estas del cine. Muy bien, muy valiosas estas ideas. Yo estoy anotando todo porque voy a ir desarrollando a lo largo de la clase la parte conceptual de todo esto, ¿no? Como les decía en la clase pasada, en la primera clase, para mí es muy importante entender los principios del lenguaje audiovisual para poder nosotros darle sentido a los productos. Quizá los productos, nosotros sabemos la herramienta, pero no sabemos del sentido de los productos. Entonces, es importante estas ideas. Muy bien. ¿Quién más? Yo, profe. David. Buenos días, profe. Bueno, yo lo estoy viendo el video recién, todavía no lo termino de ver, pero en complemento con lo que han mencionado hasta ahorita mis compañeros, por ejemplo, en relación a lo que dijo Gaby, me parece a, a contar la historia al mismo tiempo que otros, tomar en cuenta otros elementos, es como en una línea del tiempo de la evolución se fue sincronizando la idea del cine. Todos estos elementos, estas herramientas que se fueron dando a consecuencia de la evolución, necesitan de una mente que los pueda sincronizar, de que los pueda hacer un equiparaje para que funcione óptimamente. También me doy cuenta de que
hay un concepto muy interesante que es el de reinventarse, que es muy diferente al de evolución, porque la evolución no necesariamente se da con voluntad. La reinvención se da a consecuencia de alguna necesidad o algo por el estilo que depende de ideas concretas para poder, o sea, para poder reinventarse, o sea, ser más creativos, depende de creatividad. La evolución es algo que se da sin necesidad de eso. Perfecto, muy bien, muy bien, muy bien, David, lo que comentas. Y ya vamos a acotar este tipo de ideas. ¿Alguien más? Yo, profe, Noemí. yo creo que lo más impactante, hubo una frase que a mí me impactó bastante que decía, la emoción se convierte en historia. Y yo creo que al momento de que nosotros podemos ver algún hecho, eso nos impacta y nosotros buscamos la forma de cómo contar esa historia a los demás. Entonces, creo que ahí es como, pues yo creo que esa fue la iniciativa de que se se manifestara el cine. O sea, hubo alguien que vio algo que impactó y quiso contar a los demás. Entonces, para mí, aparte de lo que ya dijeron mis amigos con la luz, la transición, creo que eso era como que lo más importante para mí. Y lo otro decía que la luz es lo más importante del cine. Muy Entonces, bien, lo que más me impactó de eso. muy bien, muy bien. Qué bueno. Les gustó entonces, al parecer, el video. Es muy interesante porque es darnos cuenta de dónde proceden en realidad las imágenes, cuál es su origen, cuál es el sentido de contar historias. ¿Alguien más? Yo, profe, buenos días. Buenos días, Sandra. Profe, lo que a mí me impactó es lo que hablaba de la cámara, ¿no? Dice que la cámara es magia, o sea, muestra los movimientos, la esencia de las imágenes para mostrar una realidad. Entonces eso es lo que asomó al inicio y se iba presentando durante el reportaje. Muy bien, muy bien. Listo. ¿Alguien más? No. Bueno, fíjense, aquí hay algunas ideas importantes. Voy a guardar esta pizarra para que ustedes obviamente vayamos analizando esto, ¿no? Eh, el cine, realmente, ¿qué es una imagen en movimiento? Y acá yo voy a empezar a compartir un video que ustedes van a lograr ir identificando las cosas que hemos dicho hasta ahora, ¿no? La imagen en movimiento no es más que la sucesión de imágenes estáticas que a cierta velocidad nos dan la sensación de movimiento. ¿Por qué yo digo a cierta velocidad? Porque en los inicios del cine, la velocidad de la imagen era de 16 cuadros por segundo cuando se empezó a intentar este tipo de descubrimientos. Y la imagen que fotográficamente ya existía años atrás, lo que intentaba es hacer un experimento. El cine como cine no tenía la concepción que la tiene ahora, ¿no? De la imagen en movimiento. Se pensaba que era simplemente un experimento. Para los mismos Lumière, los hermanos Lumière, incluso los antecedentes, y para Thomas Alva Edison, era un experimento de luz, justamente, que al atravesar la luz por una superficie sensible, proyectaba imágenes, ¿sí? Pero luego, obviamente, se dan cuenta de que el cine podría ir más allá de eso. Hay que indicar que estos 16 cuadros por segundo tenían ese salto retiniano, ¿sí? Que es un salto donde el ojo detecta el salto entre una imagen y otra. Entonces, la película iba como con una latencia, con un salto. Pero cuando se dan cuenta que a 24 cuadros por segundo, ¿sí?
la imagen puede verse de corrida y se da la sensación de movimiento, el cine se estandariza hasta hoy en 24 cuadros por segundo, que sería la velocidad estándar de la cinematografía. Con la evolución del cine y el salto al video y a la era digital, que yo, como les decía, una profesora cubana mía decía, el video es el hijo bastardo entre el cine y la televisión. Y yo estoy totalmente de acuerdo, porque el video como tal, la palabra video, es una tecnología digital de captación de imagen en un principio a partir de una cinta. En otro momento, a partir de la captación y la impresión dentro de una memoria, dentro de un dispositivo, dentro de una capturadora, ¿no es cierto? Donde la imagen pasa de analógico, de estar en una cinta, a ser digitalizada. Pero el video es una tecnología. El lenguaje audiovisual que se va articulando dentro de esta tecnología puede ser cinematográfico, puede ser televisivo, puede ser hipermedia. Por lo tanto, el video es tecnología, pero el lenguaje audiovisual que articula a todas estas tecnologías de la imagen en movimiento es el cine, ¿sí? A partir del cine nace todo el lenguaje. A partir del cine nace el video hipermedia, a partir del cine nace el video interactivo, a partir del cine nace la idea de la digitalización de imágenes en movimiento a partir de una cámara de bolsillo como herramienta emergente que es el teléfono celular. Entonces, la idea de la imagen en movimiento se estandariza a 24 cuadros por segundo. Pero al aparecer el video se da lo que nosotros vamos a llamar sistemas de televisión. Esto lo vamos a profundizar cuando ya hagamos la configuración del programa de edición. Cuando aparece la idea de la televisión como tal, la televisión se va localizando en regiones distintas. Una región va a ser los países nórdicos, otra región va a ser Japón, otra región va a ser Estados Unidos, otra región va a ser Latinoamérica. Y en función de esto, como propiedad intelectual de los contenidos producidos por los diferentes países, se establecen los sistemas de televisión. Y estos sistemas de televisión tienen velocidades de cuadros por segundo de forma específica. Es decir, nuestra televisión, que es el NTSC, que es la televisión americana, que se utiliza en toda América Latina, excepto Argentina y una parte de Brasil, va a una velocidad de cuadros por segundo de 29.97 cuadros por segundo, o de 30 cuadros por segundo, o de 60 cuadros por segundo. Esto quiere decir que el NTSC maneja estas velocidades. Si yo estas velocidades pongo en una televisión europea, no se va a ver porque Europa maneja, y Argentina y una parte de Brasil, maneja el sistema PAL, que va a estandarizarse en 25 cuadros por segundo y a 50 cuadros por segundo. Por lo tanto, hay velocidades distintas de la imagen. Pero cuando evoluciona aún más, y ya vienen los sensores de movimiento en el año 2000, y ya se empieza a ver la tecnología de bolsillo, y se empieza a incorporar el Full HD, inclusive en equipos emergentes como los celulares, la tecnología que va a funcionar, la velocidad de cuadros por segundo que va a funcionar para incrustarse en plataformas hipermedia, va a ser a 16 cuadros por segundo como empezó el cine, curiosamente, ¿sí? Entonces, ahora la hipermedia maneja desde 16 cuadros por segundo, 18 cuadros por segundo, a varios cuadros por segundo más superiores. A mayor cantidad de cuadros por segundo, mejor la calidad de imagen. Y a mayor tamaño, también es mejor la calidad de imagen. Por lo tanto, el contenido de la imagen en movimiento, o el concepto, mejor dicho, de la imagen en movimiento, es la sucesión de imágenes estáticas que a ciertas velocidades a las que acabo de explicar
nos dan la sensación de movimiento, no solamente a 24 cuadros, que es lo que nos indicaría el cine. ¿Ok? Aquí vamos a ver la evolución de algunas imágenes. Esta es la linterna mágica, la famosa linterna mágica. Este dispositivo en la parte de atrás, en la parte posterior, por donde estoy mostrando el mouse, se ponía una velita, un mechero, que permitía que la luz proyectara a través de esta imagen, que en el principio del cine la sensibilidad de las cintas únicamente era a blanco y negro. Y para poder lograr estas cintas a colores, lo que se hacía es revelar la cinta en blanco y negro, darle la vuelta y empezar a pintar cuadro a cuadro. Esta tecnología esta técnica se llamaba iluminar la imagen. Y luego es lo que en los años 50 viene a ser el concepto del Technicolor. Las primeras imágenes en color son las de las películas de Western, que están trabajadas en técnica de Technicolor, pintada cuadro a cuadro, y este cuadro a cuadro pues nos daba la sensación de una película a color. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros tenemos una de las primeras proyectores de cine, que es la linterna mágica. Y yo coincido con unos de ustedes cuando dicen que la imagen es luz. Realmente, el concepto de cine para mí es que el cine es luz y es emoción. Porque sin luz y sin emoción no se puede construir una película. La luz nos va a servir para que nosotros podamos proyectar, para que podamos imprimir imágenes en los diferentes soportes. Puede ser una cinta, puede ser un negativo, puede ser un repositorio hipermedia, puede ser el almacenamiento a través de un dispositivo como un TriCaster. ¿Sí? Y ahí pues nosotros tenemos el tema de la luz, la importancia de la luz. Pero también es emoción, porque si bien ustedes mismos lo decían, cuando evoluciona el cine y se empieza a articular el lenguaje, el cine empieza a tener la capacidad de contar historias, lo que no hacía en sus inicios. Y el momento en que tiene esta capacidad de comunicar al contar historias, aparece la idea de director, del director o directora de cine, quien obviamente trabaja una puesta en escena audiovisual. Eso no se puede dar si no existe emoción de por medio. No sé si ustedes se fijaron en la primera directora de cine de todos los tiempos, que realmente iba con su cámara de mano, ¿no es cierto? Y iba filmando todo lo que podía. Eso está ahí en el documental que ustedes lograron ver. Me parece increíble, ¿no? Entonces, realmente ustedes ahí tienen los antecedentes del cine. Después de la linterna mágica, que estas eran las imágenes proyectadas por la linterna mágica, ¿no? Nosotros tenemos el taumatropo, que es en el año de 1824, ¿no? Es la idea de poner un disco con dos piolas y el disco da la vuelta. No sé si tengo uno, a mí me regalaron uno en la Cinemateca, ¿sí? Cuando fui allá. Y claro, es esto, ¿no? Aquí nosotros tenemos la idea impresa de lado y lado, ¿sí? Y empezamos, y nosotros lo que hacemos es anudar los hilos y empezamos a darle la vuelta, ¿no? Y a dar la vuelta a esto, pues empezamos a contar historias en movimiento. Esta es un taumatropo de 1824, la idea. Esto es de Augusto San Miguel, es la publicidad que ellos tuvieron cuando entregaron el libro de Augusto San Miguel, el primer cineasta de ficción en Ecuador de todos los tiempos. No se tiene la película física, es el director del Tesoro de Atahualpa, la primera película de ciencia ficción. Recién, Paul Narváez, que trabaja en la Cinemateca, me contó algo en Chiquis,
y me dijo que han encontrado un fotograma de la película, uno solo, ¿no? Entonces, y además el director más joven, porque cuando hizo esa película él tenía 17 años, ¿no? Es interesante. Taumatropo en 1824, ahí tienen. El fenasinoscopio en 1829, el zootropo de William George Horner en 1877, el praxinoscopio, y es Edward Muybridge en 1882 que ya descubre el tema de los caballitos en movimiento. Ustedes pues saben la historia ahora de los Lumière, que en un café de París en el año de 1895 se da la primera proyección de la película. Como ustedes vieron en el documental, son los trabajadores que salen de la fábrica y después de eso la llegada del tren, cuando los espectadores salen corriendo de la sala, ¿no? Entonces, obviamente ahí piensan que el tren se les va a venir encima y salen corriendo de la sala. Aquí yo quisiera hacer una pausa y quisiera mostrarles un producto audiovisual que lo tienen en su aula, en su ABAC, que es el nacimiento del cine, en esta parte, donde está la idea de video ensayo. El video ensayo es un género que ha existido desde hace algún tiempo, no popularizado, pero es muy, muy interesante. El video ensayo es como cuando nosotros hacemos un ensayo, ponemos una postura a favor, una postura en contra frente al mismo tema, dejamos un final abierto y hacemos que el espectador saque sus propias conclusiones. Es lo que yo voy a optar por este. Este es un producto pequeñito, cortito, que ustedes lo van a poder ver y yo lo voy a ver desde YouTube para que sea más amplio. Y quiero que ustedes lo escuchen y vamos a discutir en torno a eso. ¿Sí? Vamos a ver. No sé si lo escuchan, pero... Bienvenidos a Zoom F7. En esta ocasión hablaremos del nacimiento del séptimo arte. Verdaderamente se merecen los Lumière el título de padres del cine. ¿Qué intentos permitieron el surgimiento del cinematógrafo? ¿Qué contribuciones estéticas otorgaron estos intentos a la narrativa fílmica? Hagamos un viaje al siglo XIX para resolver todas estas preguntas. Según cuenta la historia, el séptimo arte nace de la primera función del cinematógrafo, aquella proyección que se llevó a cabo en el Boulevard de los Capuchines en la oscuridad del Salón Indio, en donde decenas de personas corrieron despavoridas ante la llegada del tren, un 28 de diciembre de 1895. Este acontecimiento contiene una serie de elementos románticos que se trataron en la cultura popular. Los hermanos Lumière sentaron las bases de lo que conocemos como cine, que se compone de una proyección de imágenes en movimiento en un espacio determinado, que se da entre un grupo de personas, y que además paga un boleto de entrada. A esto debemos añadirle una proporción determinada a la pantalla. Ahora bien, los Lumière no fueron los primeros en incorporar estos elementos. Simple y sencillamente estuvieron en el lugar adecuado en el momento indicado. El cine nace bajo un interés científico. Al comienzo no se le consideraba ni se pretendía hacer de la captura de imagen en movimiento un arte. El principal responsable de abrir la incógnita fue el abuelo del cine, Joseph Plateau. Su contribución es la más importante. Su nombre sin duda debe escribirse en letras de oro en la historia de la cinematografía mundial. El científico belga dedicó sus estudios a la percepción visual y en el trayecto perdió la vista a los 42 años, sacrificándose a sí mismo para comprobar la idea de la percepción retiniana, que consiste en que el ojo mantiene imágenes por una cantidad milimétrica de tiempo, permitiendo así la ilusión de movimiento. Para probar su tesis creó un dispositivo, el penaquistiscopio, que usaba un disco fisurado que giraba a velocidad controlada y regulable, movido por un mecanismo de relojería y que incluía figurillas con diferentes posiciones. Cabe destacar que en el primer disco las figuras y fisuras eran 16, exactamente igual a los 16 fotogramas por segundo utilizados en las primeras funciones del cinematógrafo, para dar la sensación de fluidez y movimiento. Joseph Plateau, un científico, sentó las bases del séptimo arte. Cabe destacar que no haremos mención de todos los antecedentes mecánicos del cinematógrafo. Un ejemplo de todos aquellos es el revólver fotográfico de Pierre Janssen. Entre otras cosas, permitió el primer timelapse de la historia, en 1876, años antes de la primera función del cine. Y es, en términos prácticos, la primera cámara de cine científico. En 1872, un grupo de ricos apasionados de las carreras discutían acaloradamente en un bar. La controversia giraba en torno a si el caballo durante su trayectoria de carrera levantaba las 4 patas o si siempre mantenía al menos una de las 4 pegada al piso. En el grupo se encontraba Leland Stanford, gobernador de California y futuro fundador de la universidad que lleva su apellido.
Este sugirió una apuesta de nada más y nada menos que $25,000. Al escuchar el monto, un pintoresco fotógrafo e inventor se acercó y además aseguró ser el único capaz de resolver el enigma. Este era el verdadero padre del cine, Edward Muybridge. Rápidamente se ganó la confianza de Stanford, quien le proporcionó todo lo que éste requería para realizar un experimento y de paso dar la solución. La prueba consistía en colocar 24 cámaras, una junto a la otra, que el caballo activaría al galopar. Gracias a este experimento nació la convención, 24 fotogramas por segundo. No basta esto para darle la paternidad del cine a Muybridge. ¿Qué lo hace el verdadero patriarca? Stanford ganó la apuesta y de ahí en adelante financió los experimentos de locomoción animal que Muybridge desarrolló. Además, el excéntrico fotógrafo creó un dispositivo que grababa y proyectaba por igual. A este lo bautizó como el sopraxiscopio. El aparato ya hacía lo mismo que el cinematógrafo Lumière. Con el afán de recaudar fondos para futuros experimentos, Muybridge organizó una función masiva a la que acudieron decenas de personas. Aquí está el otro componente, la masificación del espectáculo. Muybridge proyectó desde el sopraxiscopio imágenes de locomoción animal en una gran sala con un gran número de asistentes. A diferencia de los Lumière, Muybridge no cobró la entrada, le quitó el componente de espectáculo. Cabe mencionar que entre los asistentes estaba el padre de los Lumière. Este inmediatamente buscó hacerse de un sopraxiscopio, bien lo dirían por ahí, ladrón que roba ladrón. De haber sido más visionario, el cine habría nacido una década antes, y quizá el séptimo arte se habría llamado de otra manera. Los Lumière combatieron férreamente contra Edison, quien con el kinetoscopio que patentó él, pero que diseñó William Dixon, logró hacer, entre otras cosas, la primera película sonora de la historia. Sin embargo, las vistas generadas en el kinetoscopio estaban destinadas a Nickelodeon, un pequeño proyector destinado a una sola persona. A pesar de que Edison tuvo la visión de hacer de las imágenes de movimiento un negocio, lo limitó a un individuo, fenómeno que curiosamente vemos actualmente cuando se miran películas o videos en pantallas de teléfonos celulares. El mirar las imágenes de manera individual contradice el principio cinematográfico, que es ver una película en compañía de varias personas en una gran sala. Los Lumière tuvieron ese acierto, y sin duda su gran contribución al séptimo arte fue llegar en el momento indicado, plagiando los adelantos técnicos que otros nombres trajeron antes que ellos, y teniendo la visión empresarial de vender un boleto a cambio de presenciar sus filmaciones. Ellos mismos creían que era un fenómeno momentáneo, similar al acto circense. Resulta curioso que se feche el nacimiento del cine un 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. No obstante, celebramos un cumpleaños más del séptimo arte. ¿Cuáles son sus películas favoritas? ¿Hacia dónde creen que se dirige el cine? No olviden suscribirse, compartir, comentar y para más información sobre cine y fotografía, visitar sumf7.net. Hasta la próxima. Bueno, chicos, ¿qué les parece? Zoom F7 es un canal de YouTube que a mí me gusta mucho en torno al tema de cine, porque ellos dedican el tema del videoensayo realmente a cuestiones cinematográficas. Como ustedes pueden darse cuenta en este videoensayo, el tema de los Lumière no es el único. Los 24 cuadros por segundo se estandarizan ya en lo que veíamos anterior, en Edward Muybridge, cuando hacen esta función de hacerle correr a un caballo y fotografiar 40 fotografías en un segundo. De ahí también la técnica que nosotros vamos a conocer después, ¿no es cierto? Que es el stop motion. Tomar foto para dar la sensación de movimiento. Y de toda esta investigación, pues realmente nace el cine como tal. Aquí nosotros tenemos que se le adjudica a los Lumière, pero son un montón de experimentos alrededor de ellos, lo que realmente nos da la idea del cine. Yo en este sentido quiero mostrar algo más, que es, por ejemplo, la primera película de los Lumière, las primeras imágenes. Yo lo voy a ver sin audio, ¿no? Generalmente la gente intenta ponerle audio a las películas silentes, pero realmente esta es las personas saliendo de la fábrica. Como ustedes pueden darse cuenta acá, la cámara no tiene movimiento. Y eso es algo muy importante porque la cámara como tal es un espectador cualquiera que empieza a captar el movimiento dentro de un espacio y un tiempo. La idea de espacio-tiempo es una de las ideas esenciales, tanto en la producción audiovisual como en la edición de video, como en la creación de un guión y más, porque sin el espacio y sin el tiempo donde se desarrolla la acción, no podríamos tener las reflexiones que ustedes hacen
en relación a los cortes, a las transiciones, a la idea de time-lapse, a la idea de moving forward, a la idea de flashback, que son términos dentro de la producción audiovisual que nos van a ayudar a construir relatos. Como ustedes pueden darse cuenta, la cámara no tiene movimiento, es un espectador cualquiera y por lo tanto se la cree un experimento, únicamente un experimento. Los mismos Lumière decían, ¿qué futuro va a tener el cine si el cine en realidad es captar lo que nosotros estamos viendo en la realidad? Eso no podría tener bajo ningún concepto futuro, es lo que realmente pensaban los hermanos Lumière. ¿Cuándo se empieza a dar la idea de movimiento, digamos, de la cámara? Quisiera que vean estas otras escenas que están más adelante en cuanto al tema de los Lumière. Fíjense, aquí los hermanos Lumière de forma intuitiva empiezan a captar circunstancias cotidianas, ¿no? Y eso es importante en el sentido de que luego, cuando se incorpora el lenguaje audiovisual, se empieza a entender que este sería el principio de lo que ahora conocemos como documental y que está en mucha disputa su concepto, porque en realidad lo que nosotros podríamos decir del documental es que es lo más cercano a la realidad posible. No podríamos decir que es la misma realidad, porque debido a la interpretación que el director nos da a partir de un guión, nosotros lo que vamos a hacer es tener la idea de realidad, de una puesta en escena de esa realidad, de un punto de vista de esa realidad, ¿no? Aquí está la famosa llegada del tren, que es la imagen que hizo que todos salieran de la sala de este café de París corriendo y atropellándose por esa idea. Pero yo les digo, hoy no nos pasa lo mismo. Yo creo que en realidad sí nos pasa cuando nosotros hacemos un sinnúmero de proyecciones, ¿no? Y miramos cosas como esta. Y miramos cuestiones como esta. Esto, lo que nosotros ahorita estamos viendo, es lo que nosotros vamos a considerar como un video mapping. No vamos a ver todo, vamos a ver un pedacito.
adelanto un poco, lo que nosotros vamos a ver son cosas como esta. Esto es lo que vendría a ser ahora una edición rítmica, utilizando la proyección en las paredes de lo que conocemos como la técnica del mapping. Yo les pondré algunos ejemplos impresionantes en cuestión del mapping, igual ejemplos vistos en Ecuador, en el tema de la fiesta de las luces que se dio y se daba aquí en la ciudad de Quito. Lamentablemente suspendieron. Entonces, mi pregunta es, ¿a ustedes no les pasa lo mismo que en la salida del tren con esos espectadores en el año de 1895, el 28 de diciembre en un café de París, y luego ustedes ir a una plaza, mirar una estructura, una iglesia, lo que sea que ustedes están acostumbrados a ver, y mirar que esa se desmorona, que esa iglesia pues obviamente estaba ahí y que luego empieza a desmoronarse, ¿no? Entonces, eso es lo que a nosotros nos causa impresión, nos causa proyección, como por ejemplo lo que estamos viendo acá, ¿no? Que es la fiesta de las luces, y en la proyección de la Plaza Grande en Quito, pues mirar este tipo de cosas o mirar este tipo de cuestiones en las iglesias, que es un trabajo manejado con proyectores de luz enormes, de un montón de lumens en la noche, y trabajar el 3D sobre eso y volverle a la ciudad un espacio de proyección. Fíjense esa tremenda puesta en escena del trabajo de Quito en la fiesta de las luces. A mí me parece que lo mismo lo que nos sucedía en el inicio del cine, ¿no? Esto ya es un trabajo arquitectónico de ir proyectando y empoderándose de la ciudad, de ir llevando la sala de cine del espacio cerrado hacia la ciudad. Entonces, ustedes ahí pues obviamente tienen esto. Ahí es cuando el cine deja de ser un espacio estático para convertirse ya en un lenguaje. Posteriormente tenemos el aporte de Georges Méliès en el año de 1902, El hombre a la luna. Esta es la primera película considerada como la primera ciencia ficción en la historia del cine. Georges Méliès, que es un tramoyista, es decir, una persona que ponía los escenarios, ¿ya? Georges Méliès con su esposa se dedicaban a hacer puestas en escena. Y él decide contar lo que se conoce como el viaje a la luna en el año de 1902 y hace una puesta en escena. Bueno, en realidad viene a ser una puesta en escena teatral que es grabada, pero es la primera ciencia ficción, porque en la época el concepto del género de la ciencia ficción nace con lo que el hombre deseaba en esos momentos tener, y deseaba viajar a la luna, y deseaba tener un robot, y deseaba
tener tecnología inteligente y que te sirvan el desayuno a la cama como en los supersónicos y más. Y todo eso era considerado ciencia ficción. En este caso ellos iban a la luna y se encontraban con unos hombrecitos y luego escapaban de ellos y se botaban de la luna a la tierra y caían al mar. Y eso se da en un corto de 11 minutos que está subido en su AVAC para que ustedes lo vean, la versión original y luego la versión que fue retocada cuadro a cuadro, agrandada a Full HD hace pocos años e iluminada, pintada, para que ustedes puedan mirar cómo fue la evolución. En la película Hugo, ¿no? Que es actual y que pues obviamente tuvo bastante acogida, nosotros vamos a lograr observar varias de la historia del cine relacionado a lo que hizo Georges Méliès, claro, basado en una novela, en la novela Hugo, ¿no? Ahí ustedes lo tienen. A partir de esto hay una ruptura ya y empieza a darse la primera versión de la película Nosferatu con el primer Drácula de toda la historia con Bela Lugosi como actor, ¿no? Y aquí pues nosotros tenemos ya la idea de los tiros de cámara, la idea de la composición visual, la idea de la parte psicológica del actor. Entonces, todo lo que estaba pensado en el teatro, psicológicamente trabajado, fue pasando al cine silente. Y en el cine silente eso se fue poniendo en escena. La gesticulación, la comunicación no verbal, la kinésica, la proxémica, eran conceptos esenciales del actor del cine silente. Pero cuando pasa, da un salto en el año de 1927 al cine sonoro, muchas de estas personas se quedan sin trabajo y su gesticulación y su puesta en escena deja de tener el mismo impacto que tenía antes. Ahí es cuando Charles Chaplin, este famoso director de comedia, con su personaje Charlotte, que ustedes de pronto lo conocen, hace una protesta y dice que el cine no debería tener sonido, que el lenguaje de la producción audiovisual y del lenguaje cinematográfico está dado por la imagen y por la construcción del discurso audiovisual dado por la narración de imágenes sucesivas. Sin embargo, no puede dejar de evolucionar el cine. Entonces aquí tenemos el primer Drácula de toda la historia en la película Nosferatu, ¿no? El actor Bela Lugosi. Y tenemos las primeras imágenes de ya corrientes estéticas del cine, como son el expresionismo alemán, que intenta captar una imagen, una emoción a partir de una imagen, y esas emociones en planos cortos intentan sugerir un conjunto de emociones dentro de los espectadores, ¿no? Y esto vendría a ser lo que nosotros conocemos en el estilo. En resumen, y antes de olvidarme, toda película, toda producción audiovisual va a tener lo que nosotros conocemos como género y como estilo cinematográfico. El género es la forma de contar la historia. Yo puedo contar una historia que me sucede en la cotidianidad de forma cómica, de forma terrorífica, de forma histórica. Puedo incorporar el western, puedo incorporar el drama, ¿no es cierto? Es la forma en como yo como director cuento la historia. Eso es el género cinematográfico. Mientras que el estilo es esa corriente estética, es la huella digital que cada director pone, es la deformación de la geometría de la realidad, es el manejo de los colores, es el manejo excesivo o no de los tiros de cámara, es una imagen con movimiento de cámara, es la forma estética de la puesta en escena, una forma fragmentada o no de contar una historia, y ese vendría a ser el estilo. Entonces yo siempre digo, toda película, toda producción audiovisual, por corta que sea, tiene dos criterios, el género y el estilo.
Y estos dos criterios están muy bien apegados a la preproducción, que en este caso es el guión. Entonces, cuando nosotros pensamos en un guión literario, en la forma en cómo esta historia se va a articular, pensamos en el guión que da como resultado al género. Y cuando nosotros pensamos en qué tipo de recursos estéticos, iluminación, cámaras, tiros de cámara y más, que vamos a hacerlo dentro de la puesta en escena, estamos hablando del estilo. Entonces el guión técnico tiene que ver con el estilo y el guión literario tiene que ver con el género. ¿Para qué? Para que en este conjunto, pues obviamente se pueda articular el discurso audiovisual. Es importante decir que un documental no tiene guión técnico, tiene fichas que nos pueden ayudar a la parte técnica, pero no tiene guión técnico, tiene guión literario, porque en un documental nosotros tenemos una idea de cómo vamos a contar una historia, pero no sabemos finalmente qué es lo que nos van a responder los entrevistados o si la investigación esta nos va a llevar a otro estado de investigación y de puesta en escena. Pero en cambio el guión técnico en una ficción es totalmente importante porque la ficción es como reloj suizo, tiene que ser exacto. Todos tienen que bailar al mismo tiempo, si no nos pisamos y nos caemos y nos vamos encima todos. Así funcionan las ficciones, por lo tanto, hacer ficción, entre comillas, a veces resulta más fácil porque el ambiente es controlado, los actores son controlados, el espacio son controlado y el presupuesto y todo lo que nosotros vayamos ordenando en la producción es controlado, pero en el documental no. Entonces ahí nosotros empezamos a notar que estas categorías de la narrativa y del discurso audiovisual se van incorporando desde los inicios del cine. Estamos hablando de los años 20. En los años 20 ya Eisenstein, ¿no es cierto? Y Griffith, que son los padres de la edición, los padres del montaje, ya tenían sus primeros experimentos. Griffith intentaba captar el rostro de una niña con un gatito y pues no, desde donde estaba la cámara no podía. ¿Y qué es lo que hizo? Recortar el cuadro, que es lo que ustedes hace un poquito mencionaban en el documental que vieron, ¿no? Recortó el cuadro y hizo los primeros planos, el primer plano medio, el primer plano detalle del gatito tomando la leche sobre el regazo del vestido de una niña. Y luego tenemos al famoso Eisenstein, el padre del montaje soviético. Y Eisenstein hizo el acorazado Potiomkin y hace el primer plano secuencia en lo que se conoce ahora como las escaleras de Odessa. Y por lo tanto empieza la concepción de que la cámara tiene que moverse. Pero nosotros es increíble pensar que la cámara se mueva porque esa cámara pesaba toneladas. Entonces, una cámara que pesa toneladas, moverla era tremendo. Y ahí es cuando evoluciona a las cámaras de mano, evoluciona al cine de 8 milímetros que tenía una cámara manual hecha en manivela con la idea de una máquina de coser, el mismo mecanismo y que va captando obviamente una imagen sucesiva, una continuación de otra. Importantísimo dentro de la historia del cine. Entonces ahí tenemos a Eisenstein, Sergei Eisenstein en el acorazado Potiomkin y tenemos a Griffith que en realidad viene desde una corriente norteamericana. Y se hacen los primeros montajes, no solamente incluso en los cortes de las películas. Ahí es donde se ve que la necesidad del tiempo cinematográfico no es la misma que el tiempo real. Usted en el tiempo real, hasta llegar a la universidad se demora media hora, una hora, en fin, en función de lo que usted considera. Pero en cambio, el tiempo visual, usted lo puede hacer, contar eso, lo puede hacer en un minuto, en medio minuto, en 30 segundos. ¿Por qué? Por los cortes. Entonces, ahí se llega a entender que el tiempo real no es lo mismo que el tiempo visual, ¿sí? Y estamos hablando de los años 20.
Posterior a esto, pues tenemos ya la película Metrópolis. La película Metrópolis es considerada una obra de arte en la cinematografía. Sí sería importante que ustedes vayan anotando todas estas películas para que las vayan viendo, aunque sea algún avance, aunque sea un pedacito, porque es importante entender que desde los años 20 ya había la idea de que el hombre protestaba en torno a la globalización, en torno a la industrialización, en torno a la serialidad, ¿no? Y entonces esta es una película considerada una película de ciencia ficción que cuenta en realidad cómo la industrialización mata y la serialización mata al arte. Pues antes un artesano, y hablemos del término artesanía y artesano, era aquel que fabricaba algo específico para una persona. Por ejemplo, si usted requería unos zapatos, le medían su piel y hacían en función, generaban una horma y ese zapatero tenía la horma de su zapato, como lo dicen ahora el refrán, la horma de su zapato y obviamente le generaban a usted algo propio para usted. Pero cuando empieza la industrialización, cuando empieza el tema de pensar en la fábrica y en la idea de que una persona haga solamente una cosa como un autómata y se sigue haciendo eso en una fábrica, entonces se tiene esta imagen como de una persona superior, como de un semidios, como de un dios que gobierna al resto, ¿no? Y que obviamente uno se vuelve un ser autómata. Esa es la crítica que hace la película Metrópolis de Fritz Lang. Hay un dato curioso. La directora de la Cinemateca Nacional de Argentina hace unos 4 años más o menos, estaba haciendo su tesis doctoral y un día al salir a comprar en esas ventas de garage y de calle que hay bastante allá en Argentina, encuentra unos rollos de película y los compra. Y resulta que ahí encuentra una versión de la película Metrópolis nunca antes vista con escenas adicionales y ella la restaura a la cinta y logran sacar una nueva versión y cambia su tema de tesis por el análisis de la película Metrópolis. Ahora ya hay las dos versiones, la versión original y la versión aumentada y esto se da porque, claro, a Argentina llegaron muchísimos migrantes italianos, muchísimos migrantes europeos y seguramente en uno de sus barcos vinieron esas películas. Allá es muy común de que te vendan rollos de películas sin saber de qué se trata, ¿no? Y para que uno las restaure. Eso es lo que pasó con la película Metrópolis. Y aquí tenemos esta imagen. A ver, ¿quién me dice de quién es y a quién pertenece? ¿Nadie? Dalí. Algo tiene que ver con Dalí, algo sí. ¿Qué más? ¿Quién más? Es que yo me acuerdo de este video porque me lo hicieron ver en clase de arte. Muy Estábamos bien. viendo los distintos movimientos artísticos, digamos, y entre ellos estaba el surrealismo. Muy Y ahí bien. nos enseñaron este. Muy bien, entonces lo que dice María Gracia es totalmente cierto. Esta es una película llamada El perro andaluz. El perro andaluz es creado por Luis Buñuel. Buñuel y Dalí eran amigos, ¿sí? Y los dos, el uno desde el arte, desde los cuadros surrealistas, y el otro desde el cine. Ellos dos en un café se sentaron a conversar sobre sus sueños e hicieron un experimento donde el uno trataba de fusionar lo que soñó en la noche anterior con lo que el otro soñó. Entonces intentaron fusionar e hicieron un ejercicio de fusión de sus sueños y lo grabaron. Ya Buñuel tenía ya alguna experiencia en cuanto a la cinematografía y Dalí, pues un monstruo del tema de la pintura, las artes plásticas, y sacan lo que conocemos con el perro andaluz, donde se empiezan a incorporar las primeras metáforas visuales, las primeras alegorías visuales. Y
sí es el movimiento artístico, el surrealismo, que luego nosotros vamos a notar en los estilos cinematográficos que realmente eso es lo que se va incorporando. El surrealismo tiene que ver con el mundo onírico, con el mundo de los sueños, con el mundo de lo que nosotros pensamos que sería en la realidad imposible que suceda, pues en el mundo onírico, en el mundo de los sueños, no hay ningún tipo de trabas, ¿no es cierto? Podemos hacer que caballos vuelen, que las almohadas tengan vida, en fin, lo que sea, de eso se trata el surrealismo. Y cuando la Academia Cinematográfica le dijo a Buñuel y a Dalí que este era una joya de la cinematografía, Buñuel y Dalí se enojaron mucho y dijeron, no, esto solo es un experimento, no es nada más que un ejercicio. No sé cómo ustedes lo pueden generar a esto como una joya. Sin embargo, es una joya de la cinematografía. Muchos que lo ven no entienden absolutamente nada. Yo les he puesto en el ABAC. Pero esto también nos da a pensar un precepto, que en el cine no necesariamente hay que entender todo, ¿sí? Hay que sentarse como un espectador cualquiera y sentir la influencia que nos llega de la luz y de la emoción, que es el principio del cine. Por eso hay el cine de culto, por eso hay el cine abstracto, por eso hay el cine que realmente no es que solamente es para una élite, es el cine que permite levantar la sensibilidad del espectador, ¿ok? Entonces, cuando nosotros vemos el perro andaluz, que no tiene ni patas ni orejas, no tiene un sentido audiovisual, no es el cine de Hollywood, no es, nosotros nos aterrorizamos y capaz que no queremos ver. Entonces, realmente lo que nosotros debemos tratar es de sentir la emoción. A muchos nos ha pasado en las salas de cine que vamos a ver una película y salimos totalmente decepcionados, salimos totalmente impactados y decimos, pues yo no entendí nada o esta película es muy ofensiva para mí. A mí me pasó con una película que se llama Los Idiotas, es una película súper fuerte, europea, y se trata de unos yuppies, es decir, de unos chicos hippies con dinero, que al no saber qué hacer con su dinero y con su vida, cogen el diccionario, buscan la palabra idiota y empiezan a generar un gueto y a hacer tonterías en la pantalla. Yo cuando fui a ver, me sentí muy ofendida y me sentí muy enojada y cuando salí de la sala de cine quería, no sé, salir corriendo por las calles, estaba muy fastidiada. Pero si ese es el objetivo del director, si el director intentó que el objetivo del espectador sea esa desesperación y esa impotencia por querer cambiar esa realidad de estos muchachos, y ese fue su objetivo, pues entonces es una película correcta, ¿no? Si el objetivo de Buñuel y Dalí era de cambiar la sensibilidad y hacer que nosotros como espectadores nos estremezcamos del momento de ver una metáfora visual que es mirar una luna, mirar una hoja que se está afilando, mirar que le abren un ojo, mirar el ojo de un cordero al que le pasan la navaja, y luego mirar el ojo de la chica y mirar que a la luna también pasa una nube por medio de la luna, pues obviamente esa metáfora visual y lo que quería Dalí y Buñuel decirnos, obviamente iba a ser lo correcto. Entonces el cine no es que tiene lógica tampoco lineal como nosotros la pensamos en nuestro cotidiano. El cine nos permite como arte, por eso es el séptimo arte, romper con los estándares de la realidad. Por lo tanto, es a lo que yo quiero invitarle cuando usted haga un ejercicio audiovisual, que trate de, en la realidad que es recta, romper esas líneas y mirar algo diferente dentro de esa realidad. Cuando usted logra eso, logra dirigir. Cuando usted logra eso, logra crear. Si usted no logra eso, lo único que está haciendo es usando un equipo
para captar lo que ve. Y es lo que pasa en el común de los mortales, cuando yo subo un estado de WhatsApp, un selfie, no sé qué, pero sí hay formas de hacer selfies artísticos, claro, por supuesto. Hay formas de usar el celular con rupturas de la realidad de forma artística, claro, por supuesto, pero eso es un proceso individual y eso es un proceso que cada director tiene que hacer. ¿Ya? Entonces, la idea es motivarles a que ustedes empiecen a romper esa linealidad de la realidad con la cámara y empiecen a hacer cosas avesadas, cosas muy desafiantes con la realidad, ¿ok? Solo ahí se puede conformar un buen director. Y lo que van a seguir lo vamos a ver rapidito, este es el cantante de jazz, es hermoso, es la primera película sonora de todos los tiempos, ojalá lo escuchen, está un poco bajito. Ese es el cantante de jazz en el año de 1927, la primera película sonora. Una especie de comedia, una especie de puesta en escena. Recuerden ustedes que siempre en Hollywood esto fue muy importante, ¿no? Poner las ideas teatrales y incorporando música dentro de los escenarios. Y las primeras obras, pues obviamente eran con ese corte, con esa categoría. Y luego tenemos algunos experimentos, como entre el año de 1940 y 50, la Kodak que hace la técnica del Technicolor que explicaba en un inicio, que era revelar el blanco y negro y pintar cuadro a cuadro. Y aquí tenemos ya un experimento en el año 39 del Mago de Oz, que se hizo eso, ¿no? Una puesta en escena, se grabó en blanco y negro y luego esto fue pintado así de la misma forma con la que estaba creada el escenario, ¿no? En el año de 1939. Y luego, obviamente nosotros tenemos la idea del 3D, el 3D que es mirar una información distinta en cada ojo. Recordemos una cosa, la imagen de video está conformada por 3 colores principales, el famoso RGB, Red, Green and Blue, que es realmente el rojo, verde y azul, por las cuales nosotros obviamente podemos producir imagen a color. ¿Qué es lo que hace el 3D? En el un ojo vamos a tener información en colores rojo y verde. En el otro ojo vamos a tener informaciones en colores azul y verde. Al ponernos las gafas con el color que falta en cada ojo, nosotros vamos a tener una imagen completa en los 3 colores y además de esa desfasada a una distancia entre los ojos y a una distancia desfasada en cuadros del momento de la edición. Entonces logramos que cada ojo vea una información distinta. Y la era digital del 3D empieza en los años 1970, cuando arranca la idea de trabajar esta tercera dimensión, esta profundidad y hacer un efecto psicológico en nuestra cabeza de tener la sensación de distancia y de profundidad. En el año de 1976 viene la primera película 3D a Ecuador, que es Tiburón, la película Tiburón, hecha por Steven Spielberg, donde Steven Spielberg, para notar que el tiburón no se lo vea mecánico, baja unos 3 cuadros en cada cuadro del corte de este tiburón mecánico y se ve real. Entonces, mi mamá me cuenta que la primera película que ella fue a ver cuando yo estaba embarazada, ella estaba embarazada en el año 76, embarazada de mí, fue Tiburón, y que ella salió corriendo de la sala porque pensaba que el tiburón salía de la pantalla y ella se asustó demasiado. Eso es lo que pasó con las primeras películas 3D. Yo recuerdo cuando era niña, había esta serie Heidi en la televisión,
y empezaron a regalar en las calles unos lentes de cartón que tenían unos papel celofán de estos colores, porque Heidi, que es este dibujo animado clásico de los años 70, tenía la innovación de que uno de esos capítulos se iba a pasar en 3D. Entonces ya se empieza a incorporar el 3D en la televisión, pero con gafas, que lo que ahora quieren hacer en la era digital es el 3D sin gafas, ¿no es cierto? Entonces, obviamente ese es el desafío que se tiene siempre desde Japón, obviamente. Y aquí viene ya en los años 70 la era digital con las cámaras de video. Aquí tenemos los primeros transmisores de señal de televisión, ¿no? Y obviamente tenemos el avance hacia el lenguaje de la televisión. Entender que no es un discurso completo el de una película, el del arte y del cine, sino que es comunicar y entretener. A partir de los años 80 empieza la edición digital y entonces empiezan ya el tema del night shot, como son estas imágenes captadas en la noche en colores verdes. Viene la era digital del IMAX en el año 2000, donde nosotros ya vemos una cinta de 70 milímetros, no de 35, es decir, duplicada la cinta. Y si es que se grababa de esta forma, en forma vertical, el rollo, estas cámaras graban en forma horizontal. ¿Para qué? Para obtener el ancho de la cinta y el largo duplicado o cuadriplicado, mejor dicho, para tener el tamaño general de mirar una imagen en cuerpo completo y darnos la sensación de que nosotros estamos dentro de la película. El 7.1 canales en el sonido. Fíjense, estas son las dimensiones. En Ecuador nosotros tenemos el mejor IMAX de América Latina en Guayaquil, que es el IMAX circular. Pues ustedes se sientan, la silla se baja y nosotros notamos como que la película nos cubre. Ahí es bien interesante ver unos documentales que antes pasaban, no sé si ahora. Yo vi uno que se llamó Vértigo, que es la invención del paracaídas, y era en imagen subjetiva. Ustedes estaban ahí en la sala y daba la sensación de que una persona corría y se lanzaba al vacío, y entonces uno sentía en el estómago esa sensación de vacío, como que estabas cayendo al abismo. Entonces, esa es la sensación del formato IMAX 70 milímetros y dada la vuelta a la película, ¿no? Para que ustedes obviamente lo vean. Y posteriormente tenemos en el 2002 ya los sensores de movimiento con nanotecnología puestos en los rostros y en los cuerpos de las personas para captar ya una simulación digital en 3D con programas que ya nos dan textura y corporeidad dentro de la imagen totalmente manipulada, que es obviamente en la época en la que nos encontramos ahora. Bien, nos hemos paseado como más de un siglo en cuanto a la producción. ¿Qué apreciación tienen, chicos? ¿Qué me pueden contar frente a eso? Nada, se asustaron, les asusté. ¿No? Yo creo que sí ha evolucionado bastante y sobre todo que antes, o sea, literalmente se ingeniaban de alguna forma como para poder mostrar lo que descubrían y yo creo que fueron descubrimientos muy lindos porque con ello ahora obviamente la tecnología ha avanzado y se puede hacer como cosas más grandes, pero yo creo que si es que no experimentaban antes, creo que no hubiera sido así tan mágico el cine y con todo lo que es ahora. Entonces creo que realmente sí ha sido una evolución muy, muy linda y conocer de esto que yo al menos no sabía mucho sobre esto, pero ver ahora todo lo que nos explicaste fue genial. De verdad me quedé sin palabras. Muy bien, Sami, gracias. ¿Quién más?
Sí, profe. Oscar. Bueno, la verdad es que esta explicación que nos dio, profe, me ayudó a entender un poco más sobre lo que quiere decir el cine y por qué el cine es ahora como es, porque ha tenido una evolución bestial, o sea, no es siempre como yo lo he visto desde chamo, sino ha tenido muchos cambios, profe. Muy bien. Ahora nos toca ser directores a nosotros. Ese es el desafío de este semestre. Vamos a Es- ser nosotros los directores y los creadores de... Claro, y me llama full la atención eso también, por lo que a mí me interesa más lo que está detrás, porque es como que cuando veo una película siempre me pongo a pensar cuánto les costaría hacer esa escena, ¿no? Por supuesto, la planificación. Yo creo que la parte esencial de una película es la concepción de la idea. Cuando uno empieza a concebir la idea y en nuestra cabeza imaginamos que el escenario va a ser así, que el color va a ser así, que el encuadre va a ser así, pues obviamente el director lo que pretende es que eso sea exacto, ¿no es cierto? Que como está en nuestra cabeza, eso se imprima en la película. Entonces, la concepción de la idea es de las cosas esenciales, la preproducción, y pues luego el desafío es conseguir el tema exacto para que nos salga tal cual hemos imaginado. Entonces, eh, sí, ahí el cine nos plantea un sinnúmero de puertas y de desafíos que el director tiene que sopesar, ¿no? Antes de hacer una película. Yo creería que uno de los desafíos también un poco como para eso sería los planos, porque creo que eso también es súper importante como para darle el realce a la película. Creo que saber cómo van los planos y luego el encuadre y todo ese tipo de cosas, creo que eso también juega un papel muy importante. Correcto, sí, 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 de hecho, por eso nosotros vamos a empezar a explicar no solamente cómo se debe hacer un plano, lo que yo intento explicar es cómo el plano es una unidad sintáctica en la idea del cine como tal, de la construcción de historias como tal. ¿No es cierto? Porque si nosotros ponemos como el efecto Kuleshov, que ustedes de pronto vieron en el documental, Kuleshov es un director de cine que cosió 3 cuadros, ¿no es cierto? Y a esos 3 cuadros los fue intercambiando de lugar para mirar cuál es la sensación que dio Kuleshov. Y el efecto Kuleshov de las imágenes, ya les voy a mostrar a ver si ustedes recuerdan esto, ¿no? Eh, si es que ustedes recuerdan esto, déjenme les comparto la pantalla antes de olvidarme. Cuando ustedes ven, por ejemplo, esto, ¿no? Dice, claro, Kuleshov hizo todo esto, él es Kuleshov, ¿no? Entonces dijo, a ver, ¿qué sensación me da la de un hombre con una niña en un ataúd? La del mismo hombre mezclando con un vaso de bebida y un plato de sopa. Y la del mismo hombre y una mujer. Y esto empezó él a hacer este tipo de experimentos. Y dijo, bueno, ¿cómo es la mezcla que hace Kuleshov? ¿Qué sentido mismo tiene la imagen en el momento en que nosotros trabajamos una puesta en escena? De la edición depende y del discurso depende las sensaciones de los espectadores. Definitivamente sí. Hitchcock, el padre del suspenso, hace lo mismo, ¿no? Pues aquí nosotros tenemos que Kuleshov, igual estos rusos, realmente nos dieron un gran aporte después de Eisenstein dentro de las teorías del montaje, ¿no? Ahí nosotros tenemos. Muy bien, ¿qué más? Aquí Gaby Pérez dice, el cine con su evolución ha marcado etapas que han permitido que el cine se mantenga vivo durante tantos años. Ahora es un recurso de entretenimiento masivo para grandes y pequeños.
la manera de hacer magia y transportar a distintos escenarios. Sí, totalmente de acuerdo, Gaby. En lo que yo podría añadir acá es que no es solamente un entretenimiento masivo. Así es como se lo ha manejado en la industria cinematográfica cuando se entiende al cine como una industria. Es decir, cuando hay, así como las cadenas de comida rápida de McDonald's y de KFC y más, asimismo se lo entiende como una cadena de comida rápida a Cinemark, a Multicines y más, ¿no? Es decir, una cadena de ofrecimiento de películas que son producidas en masa, ¿sí? Vemos Mi Pobre Angelito 1, 2, 3, vemos Rápidos y Furiosos del 1 al 7, al 8, vemos Rambo 1, 2, 3, 4, es decir, cuando nosotros empezamos a masificar la idea del cine, el cine se convierte en una industria potente de entretenimiento masivo. No está mal, no lo estoy satanizando. En realidad creo que hay cine para todo público y que es válido que una persona, igual yo lo hago, a mí me encanta también cuando estoy, bueno, me encantaba porque ahora no iba al cine, me gustaba ir sola, algo que es muy, no es común, me gustaba ir sola, sentarme en mi lugar, en mi asiento, agarrar un poco de canguil y olvidarme del resto del mundo, ¿sí? A veces con películas que no son tan complejas, simplemente para entretener, y es totalmente válido. Pero también hay otro tipo de cine, que es el que yo voy a intentar que ustedes miren, que son directores de culto que van haciendo una formación conceptual cinematográfica y reprogramándonos a nosotros de otra forma nuestra idea de percibir el mundo de las imágenes, el mundo de la cámara, el mundo de la edición. Es decir, cuando nosotros desafiamos al espectador con un discurso que no ha sido visto antes, realmente estamos haciendo arte. Y si hacemos arte, hablamos del cine como arte. Y si es que nosotros trabajamos una industria masiva solamente para llenar cartelera, como en el caso de estos cines, de estas cadenas de cine, estamos hablando de un cine de entretenimiento. Ojo, que no necesariamente deja aparte el cine de culto. Por ejemplo, podríamos hablar que el cine que está en la Cinemateca Nacional o en la Cinemateca Digital de Casa de la Cultura, como es esto, yo les voy a poner igual el link, digital del Ecuador, ustedes lo miran y lo abren, ¿no? Obviamente, ustedes van a notar que este no es un cine para nada comercial y que es un repositorio de la memoria. Si ustedes digitan Cinemateca Nacional del Ecuador, ustedes van a tener aquí un sinnúmero de cine memoria. Por ejemplo, dicen qué pasó en estos años, 1906, y qué contexto nacional hay. Realmente el cine cruzado con la memoria. Y obviamente también el momento en que nosotros podemos buscar y ponemos por género, por título o por año, nosotros vamos a tener aquí todo un contexto de la historia del cine ecuatoriano. Por ejemplo, el retrato de Miguel Ángel Álvarez de 1922, donde nosotros tenemos las películas completas. Y además de eso, en la parte de abajo, en las fichas técnicas, obviamente nosotros tenemos recortes de periódico, historia, fotos de la época y de estos aficionados del cine que nos van a indicar lo que hubo y lo que hay en Ecuador. Entonces, cuando nosotros empezamos a percibir ese sentido de la cinematografía, estamos hablando de que el cine deja de ser únicamente comercial y se convierte y vuelve a sus orígenes, a ser un cineasta, que es lo que va a empezar el día de hoy y les invito, aprovecho para invitarles al Festival Latinoamericano de Cine en Quito, que es donde se van a mostrar algunas películas. Obviamente todo es en digital, todo va a ser por Vimeo. Ustedes van a tener los links, pueden verlo en la página de la Cinemateca Digital del Ecuador, en la página
de la Casa de la Cultura, donde algunos de nosotros estamos vinculados, y digo nosotros porque algunos de sus compañeros en clase están produciendo este festival, es muy importante, pero ustedes van a poder ver películas que no se ven en otros espacios y que van a estar, por ejemplo, por una semana o por un mes ahí colgadas en los repositorios digitales y que no se pueden ver en otros espacios. Entonces ahí nosotros dejamos de mirar al cine como un aspecto comercial y lo vamos a ver como un aspecto totalmente de sensaciones, de un cúmulo de experiencias que van a ser proyectados a nivel de todo el público, ¿no? Apreciados no sé si por todos, pero publicados a todo el público. Por eso se decía en los inicios del cine que el cine no es para todo público, que el cine es una categoría que a nosotros nos segmenta, nos propone, nos incita a un tipo de reflexión. Y obviamente en ese tipo de reflexión están categorías de la cotidianidad, están categorías de nuestro nivel artístico, están categorías de nuestro nivel intelectual. Y por eso hay cine para todos. Hay el cine comercial, hay el cine para niños, hay el cine de la industria, hay el cine de Bollywood, en que en Bombay se hace la mayor industria del cine, más que en Hollywood. Por eso lo llaman Bollywood. Ahí se produce, hay salas de cine en Bombay, en cada esquina de la ciudad, y pues los actores y actrices, incluso de riesgo, en Bollywood, en Bombay, lo hacen por tradición familiar, no por riqueza, ni tampoco por la producción, siempre están produciendo películas. Ahí se hacen más de 7,000 películas al año y hay más de 700 salas de cine, mucho más que Hollywood, por eso se llama Bollywood. Entonces son fenómenos cinematográficos que muestran que el cine tiene otra cara, que no solamente es la comercial, que no solamente es la de la comida rápida, que no solamente es el consumo rápido de películas, sino que nos propone pensar mucho más. Y nos da también el antecedente de que muchas series de televisión en la actualidad y que están colgadas en Netflix y que están colgadas en otras plataformas como cine.ar, que les voy a poner, es una plataforma gratuita de cine argentino, que ustedes simplemente con inscribirse con un correo lo pueden ver. Es como cualquier otra plataforma tipo Netflix. Yo puedo ver las películas de estreno, puedo ver el Cineplay y puedo ver realmente, déjenme ver si es que me puedo ingresar, que yo sí estaba inscrita en esto. Entonces, obviamente, ustedes pueden ver ahí un sinnúmero de películas y de series gratuitas. Es gratuito. Entonces, aquí ustedes tienen todos los capítulos, tienen estrenos también, tienen la programación, tienen donde pueden ustedes investigar. Miren, aquí tienen todo para que ustedes lo puedan ver y son plataformas gratuitas. Igual como la de Choloflix, que muchas de esas películas son gratuitas, es una plataforma ecuatoriana, y otras obviamente que tienen que ser pagadas. Yo veía en algunos comentarios en redes sociales que decían, ¿por qué Choloflix tiene que ser pagado? Obviamente hay actores, hay directores, hay gente que lo ha hecho incluso ad honorem, porque en nuestro país no hay industria, no hay tradición de cine. En Francia hay tradición de cine, en Europa hay tradición de cine, en Hollywood hay tradición de cine, en Bollywood, Bombay, hay tradición de cine, pero en Ecuador no hay tradición de cine. Esto nos va a costar al menos unos 50 años generar una tradición de cine, que bien lo ha hecho con la ruptura de Ratas, Ratones y Rateros Sebastián Cordero, o como bien lo ha hecho desde el punto del cine documental Pocho Álvarez, o como bien lo ha hecho el documental de Roldós,
o como bien lo ha hecho Mi Corazón en Yambo, ¿no es cierto? Que son producciones audiovisuales ecuatorianas que han trascendido, o que tan lejos, ¿no es cierto? Entonces, obviamente ahí ustedes van a tener eh, diferentes matices de color y de entendimiento y de concepción del concepto de cine. Estamos. Preguntas. Soy toda oído. Comentarios, sugerencias, debatan, digan, no estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo, Cris, no estoy de acuerdo, Cris. Entonces, ahí creo que se vuelve muy rico el tema del cine. ¿Quién me dice algo? No, nadie. Anímense, chicos, no pasa nada. ¿No? Creo que se traumaron un poquito. ¿No? Bueno, aquí dice, Gaby dice, Bollywood, en cuestión de estrenos de películas, el elenco comparte con un público y se realiza un pequeño concierto. Sí, por supuesto. Se realizan alfombras rojas, se realizan conciertos en torno a eso, se hacen estrenos muy lindos. Sí, es importantísimo. Aquí voy a intentar que vean algunas imágenes del cine de Bollywood para que, al menos en afiches y más, para que ustedes lo investiguen. Este es el cine de Bollywood en Bombay, ¿no? Hay un sinnúmero de imágenes, de fotos, de videos relacionados con el tema del cine de Bollywood. Las estrellas del cine de Bollywood, las películas del cine de Bollywood, las divas de Bollywood, Bollywood en Netflix, las mejores películas de Bollywood. Ustedes tienen ahí un sinnúmero de cosas que pueden ir trabajando, ¿no? Hay películas muy buenas, como en todo, y hay películas también muy decadentes, ¿no? Porque no tienen tanto recursos como la industria de Hollywood. Pero aquí ustedes tienen, incluso en Netflix, ¿no? Se han ido incorporando algunos trailers. Y si ustedes van viendo, también hay repositorios. Ha ido mejorando muchísimo. Por ejemplo, trailers como estos, ¿no? Donde ustedes obviamente ya ven una estética, una cromática, una idea muy distinta a lo que era Bollywood antes. Pero ahí está el héroe, ¿no? La idea del héroe, el viaje del héroe, casi siempre es una fórmula cinematográfica tradicional en todas las películas de origen, para que podamos tener una idea. Y hay actores y actrices guapísimos, entonces, ¿qué más incentivo, chicos, para empezar a mirar otros tipos de cine? ¿Ok? Pues ahí tienen. Y una preguntita, ¿sí hay demanda? Porque al haber tantas producciones, como que, no sé, sí hay bastante demanda, también sí hay apoyo por parte de las personas que viven allá, o no tanto. Bueno, en realidad es una buena pregunta, Isa, porque en Bollywood las películas no se hacen pensadas como la industria y la demanda, el valor agregado de cuánto va a ganar la película. Muchas veces, y la tradición siempre fue en que se haga una película en función de que como el padre o el abuelo eran dobles de riesgo en tal película, entonces el hijo asumía ese rol y el nieto asumía ese rol y era una cuestión de tradición familiar. Si bien las personas que viven en Bombay consumen entre ellos el cine, una de las películas que ganó el Oscar por mejor película extranjera fue ¿Quién quiere ser millonario?, ¿no? Y entonces es una película que nace en Bollywood, es una película de la industria de Bollywood. Y a partir de esta película y de que gana estos premios, empieza Bollywood a ir escalándose y ubicándose en repositorios digitales.
y empieza a ganar ese tipo de público que ahora consume series, que consume series complejas como The Games of Thrones, por ejemplo, que aparte de que soy fanática, tiene un alto grado de complejidad en cuanto a historia, en cuanto a temas técnicos, en cuanto a rodaje. Y cada episodio, por ejemplo, de las últimas temporadas, duran hora y media, una hora, que en realidad se convierten en un mediometraje o en un cortometraje, ¿no? Porque por su calidad cinematográfica de la serie. Entonces, la serie como tal ya no es vista como un producto únicamente de consumo de la industria cultural, como se veía en las teorías de la industria cultural de los años 50, sino que más bien viene a ser, por un lado, un abanico de perspectivas relacionados con el cine. Entonces, repositorios digitales han servido para potenciar la industria de Bollywood, por ejemplo, y tener más público y más mercado, aunque su objetivo esencial nunca fue ni el público ni el mercado, siempre fue la idea de una tradición de familiar en actores, en dobles de riesgo, en creadores de películas, que entre ellos se van prestando cosas y hacen un cine guerrilla que se llama un cine insurgente, que es el cine de bajo presupuesto producido con los equipos que tienes en casa. Y este salto ayudó, en este salto ayudó el Full HD, la creación de las cámaras Full HD, que George Lucas, al hacer el ataque de los clones, que creo que fue lo único bueno que hizo de esa película, no sé, bueno, cada uno tiene su criterio, pero yo hablo como espectador, siempre me duermo en esa película. Pero ¿qué dijo George Lucas? Dijo, yo quiero una cámara que simule una grabación de 16 milímetros y que sea totalmente nítida, que no tenga ningún tipo de rasgaduras, ningún tipo de cuestiones ahí en la cinta porque la quiero futurista. Y entonces la Sony, que para los años 1980 ya había descubierto la idea del Full HD, empieza a construirle a George Lucas una cámara que costó como 700 millones de dólares para la filmación de la película y filman el ataque de los clones con la primera cámara súper, hiper profesional HD. Salió tan buena la grabación y tan buena la cámara que la Sony le vuelve a comprar los derechos a George Lucas y empiezan a hacer las primeras cámaras HD de mano. Con la tecnología HD, que además empiezan a incorporar en los teléfonos móviles, lo que nosotros tenemos en dimensión de imagen 1920 por 1080 es un similar a lo que sería una cámara de cine de 16 milímetros que te graba en esa dimensión y en esa calidad. Por lo tanto, eso hace que se expanda la industria y Bollywood ya tenga películas de mejor calidad, series de mejor calidad, ya se hagan celumetrajes, ya se hagan concursos de cine producidos con celular y pues obviamente la industria empieza a crecer desde otras aristas. Entonces, este cine guerrilla, este cine de Bollywood ya deja de ser así para convertirse en una industria también. Y esa es una excelente pregunta porque al inicio no hay demanda, pero ahora la demanda es buscar a través de plataformas hipermedia cómo un público potencial podría consumir este tipo de cosas. Sí, Bien. muchas gracias, Cris. De nada, Isa, con mucho gusto. Bueno, espero que hayan disfrutado de esta clase. La mayoría de clases van a ser así, o algunas teórico-prácticas como esta y otras netamente de software. He venido pensando en esta semana y en estos días cuál sería el mejor desafío para los chicos en esta época pandemia, pospandemia, media rara. Y pues he considerado una cosa. Casi todos, pónganme una reacción, una manita, una huellita, si es que tienen correo de Gmail. ¿Sí? Manejan un correo de Gmail. Perfecto. Y si no, pues nos vamos a crear un correíto de Gmail
Y en con este correo de Gmail vamos a hacer algo que va a ser súper novedoso tanto para ustedes como para mí. Y que es, nos vamos a crear una página web en este repositorio que se llama Google Sites. Este Google Sites es parte de toda la plataforma que tiene Google cuando nosotros creamos una cuenta de Google y tenemos estos cubitos, no sé si los están viendo aquí en el costado, y ustedes tienen estos cubitos y el momento en que pinchan se desplazan un sinnúmero de cosas. Imagínense si también se quieren reunir o si quieren hacer un aula virtual, todo esto es gratuito. Tienen el Meet, por ejemplo, que es como el Zoom, ¿no? Es muy estable. Tienen el Highbot, que también es para este tema de mensajes y videoconferencias. Tienen el Classroom, tienen la opción de podcasts y videos, pero también tienen la opción de crear páginas web. Entonces, lo que yo quiero, hasta la siguiente clase, yo les iré avisando, ¿no? Cómo se va a dar esto del día martes que tienen, pues que quieren ir al tema de las cámaras. Les iré avisando esto o si les voy a dejar grabada la clase, no sé. Pero eso ya les aviso, depende de la reunión de hoy tarde. Hasta esto, yo lo que quiero es que ustedes en el site de Google, en el Google Site, una vez que hayan iniciado la sesión, se creen una página web. Yo estaba haciendo la prueba con la página de mi productora que caducó, que lo tenía en otra plataforma y caducó y ahora lo estoy rehaciendo. Y pues obviamente aquí ustedes en la parte superior tienen una galería de plantillas que pueden utilizar para eventos, para pequeñas empresas, para restaurantes, en fin, dicen, ¿no? Pero todas estas son editables. Más bien tiene que ver con el tema de qué hacer, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, yo voy a coger esto que dice proyecto, no importa. Escogen ustedes cualquiera de ellas, ¿sí? Y el momento en que se crea, ustedes tienen en el costado derecho un editor de botones, de líneas, de divisiones, donde también ustedes ponen aquí el nombre del proyecto, pueden poner su nombre, pueden poner ahí Cristina Naranjo, si están viendo, ¿no? Si se están viendo. Vaya a ser que se quedaron viendo otra cosa. Aquí, por ejemplo, en el tema de la imagen, si yo doy un cliqueo, pongo cambiar la imagen, cargar la imagen y pues bueno, ahora estoy dando una materia que se llama proyectos de investigación y les puse esto, ¿no? Quiero terminar contigo, le dice la chica la tesis, ¿no? Muy interesante esa reflexión. Entonces, ponemos los nombres del proyecto, podemos ir cambiando cada cosa, podemos ir moviendo hacia otra distribución, eso no importa. Es muy intuitivo, sumamente fácil, sumamente sencillo. Yo puedo poner, por ejemplo, incrustar un carrusel de imágenes y puedo subir, ya sea desde mi computadora o desde las imágenes seleccionadas desde nuestras mismas fotos que están en Gmail, desde las unidades recientes, desde el internet, desde las búsquedas y más. Bueno, vamos a intentar que esta página va a tener una temática. Es decir, Gaby dice, a mí me encanta, Cris, la radio y la ciudadanía. Entonces, todos mis productos y ejercicios y ediciones que yo voy a hacer van a ser sobre ese tema, radio y ciudadanía. Meriquita dice, a mí me encanta, no sé, la historia del cine, Cris, y voy a hacer sobre el cine y la edición. Y todo lo que ella haga va a ser en torno a eso. Entonces, algunos bien van a decir, Oscar, por ejemplo, va a decir, a mí me encantan los deportes, sí, entonces yo voy a hacer mi página sobre deportes. ¿Qué finalidad tiene esto? Una, que todos los productos que nosotros, incluso ejercicios pequeños que vayamos haciendo en torno a la materia, estén enfocados a una sola temática.
y nosotros podamos ir dándole un sentido. 2, que nosotros al final del semestre tengamos un portafolio digital que nos permita a nosotros mostrarnos como realizadores, como productores, como creativos y decir, a ver, yo en mi semestre hice esto y es parte de mi currículum y mire señor, yo he hecho esto en prácticas, he hecho esto, en el otro, porque nosotros podemos insertar varias páginas, entonces yo tengo aquí páginas de inicio, de historia, yo puedo agregar una página y poner fotos o trabajos fotográficos o lo que yo desee y lo pongo acá y pues obviamente yo ya voy a tener aquí en mi página insertado como foto. Tengo acá una vista previa de cómo se va a ver mi imagen, de cómo se va a ir trabajando. Aquí tengo historia, tengo inicio. Puedo ir editando cómo se ve en una tablet, cómo se ve en un teléfono, ¿sí? Tengo las vistas previas de todo, es súper chévere. Yo soy muy fan de los programas libres de uso. Y en la parte de arriba, cuando ustedes ponen publicar, ¿sí? Cuando ponen la tuerquita, ustedes ponen la dirección, dice Sites, Google, o si quieren poner en la opción administrar, ustedes ponen aquí, perdón, ya no es aquí. Cuando dice URL del dominio administrar, ustedes pueden poner www.crisnaranjo.com. Entonces, esta no es válida. Vamos a ver si... Entonces, dice, no es válida esa URL. ¿Cuándo sale que no es válida? Cuando ya existe un nombre así. Entonces, si yo pongo 1, 2, 3, en fin, tengo que ir jugando con el dominio, ¿no? Tal vez sea porque no le puse el www.y.com. Entonces, ahí pues verifica si eres tú el propietario, si no eres tú el propietario, y se verifica esto, ¿no? Bueno, y si no les da esa opción, yo he creado con estos sites, Google View y el nombre, ¿no? Ustedes ponen publicar y pues ahí va a salir su página. Yo no le voy a poner publicar porque ya hice una probando para ustedes, ¿no? Que es esta Peso Pluma Producciones. Y todo lo que yo vaya haciendo en esta página, pues la hice rápidamente. Yo ya la puedo mirar acá, ver sitio publicado, cómo se está viendo, ¿sí? Y ver la interacción que yo voy teniendo, ¿ok? En la cuestión de eventos y más. Si es que yo ya no quiero ver el sitio publicado y lo quiero ir editando, pues yo lo tengo acá, ¿no? Puedo ir subiendo los videos que voy a ir incorporando, los tienen que subir a YouTube con su cuenta, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el deber para la próxima clase? Crearnos el sitio, ¿sí? Crearnos este sitio. Pensar en la temática que nosotros vamos a trabajar a lo largo del semestre. Ya les voy a poner como una especie de aporte ahí que inicialmente no va a ser calificado. Lo que quiero es para tener los temas y poder revisar y poder orientar cómo van a ser esos temas. Porque ustedes van a tener que escribir algo pequeñito sobre un video que hagan y más. E ir incorporando, ¿no? Por favor, estén pendientes del ABAC por esto del uso de los laboratorios. Y pues también si es que voy a dejarles grabada una clase, yo les aviso. Ahí te aviso a ti, Gaby, o Erika, o Isa, que tengo los números de Sami, en fin, para que me ayuden a avisar al curso. Pero estén pendientes, todo va a estar en el lado, ¿ok? ¿Qué necesito? Que esté creada la página y que sepamos del tema. ¿Ya? Y con eso me despido. Les mando un abrazo virtual. Que tengan un hermoso día. ¿Ya? Alguien me está escribiendo en el chat.
Sí, yo, profe, lo escribí por interno. Ya. Entonces, Gustavo, si quieres podemos conversar en, mándame al WhatsApp un mensajito para yo mandarte modelos de compus que podrían ser las adecuadas, que con características adecuadas.